Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Soy Fabricio Castelletti, psicomotricista de Argentina. Les doy la bienvenida a este vivo denominado Artes del Movimiento y Psicomotricidad. En esta oportunidad no estoy solo, me acompaña una querida colega y amiga, María José Nobile, Majo Nobile, como a ella le gusta presentarse, que también es psicomotricista, es docente y también bailarina, ¿sí? De nuestro país. Ella reside en la ciudad de Buenos Aires, se desempeña en lo que es la clínica de adultos, ¿sí? En consultorio y domicilio. También se desempeña como docente en la carrera de psicomotricidad y también, bueno, en el ámbito de lo artístico, ¿sí? Mientras esperamos a Majo, que ahí vi que se conectó, les quiero invitar y las quiero invitar a que me digan, nos digan desde dónde nos están viendo, ¿sí? De dónde se están conectando y si tienen conocimiento acerca de las artes del movimiento y la psicomotricidad. Le vamos a mandar la invitación a Majo. Bueno, hola, Hola Fabri, ¿cómo andás? Qué lindo bien. verte. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho perfecto, ¿vos? ¿Me escuchás bien? Buenísimo. Sí, porque estoy sin auriculares, por eso te pregunto. Bien, bueno, primero, gracias por tu tiempo, por tu energía. Sabes que, bueno, no solamente admiro mucho tu trabajo, sino que también te tengo mucho aprecio. Así que, bueno, para mí es muy importante que hoy te hayas sumado a esta propuesta. Que vamos a contarle a la gente cómo surgió, porque con Dale. Majo tenemos esto de que nos comunicamos vía WhatsApp en diferentes horarios, por diferentes motivos, y ahí surgen ideas, surgen iniciativas. Uno se lo comparte al otro y de ahí surge un café, unos mates virtuales y de ahí, bueno, deriva una actividad o un proyecto, en este caso un vivo de Instagram. Así que Muchas bueno, gracias así. Fabri por la invitación. No, gracias a vos. Así que bueno, así surgió este vivo con esta temática. ¿Sí? No me acuerdo bien, pero estábamos whatsappeándonos y hablando sobre el cuerpo, ¿sí? Vos desde tu lugar y yo desde el mío, más ligado a las intervenciones psicomotrices preventivas en empresas y organizaciones, y ahí surgió esta propuesta. Pero bueno, yo no te presenté, porque te conectaste enseguida, así que si me dejaste, te presento ahora, Dale, o te querés. presentame tranquilo. Bueno, Majo bueno, es de La Plata, sí, pero reside en Buenos Aires, también vivió en Córdoba, no sé ahora dónde estás, si estás en Yo Buenos nací en La Aires. Plata, nací en la ciudad de La Plata, desde hace 20 años estoy en Cava, en Buenos Aires, y viví 2 años en Córdoba, después viví también medio año en Córdoba, el año pasado 6 meses, pero bueno, ahora estoy en Cava, pero viajo mucho a Córdoba. Oh, mi Sí, otra en casa. esto, en eso somos medios parecidos también, porque yo soy entrerriano, resido en Santa Fe, estudié en Santa Fe, pero terminé en Rosario y me licencié en Córdoba y ahora doy clases en San Luis. Entonces, como que la gente nunca tiene claro de dónde somos o dónde estamos. Bueno, Majo es licenciada en psicomotricidad, también es profesora en educación especial, también es bailarina, es coordinadora de Desplegar Psicomotricidad, que hace poquito cumplió 10 años, después nos va a contar bien de qué se trata este espacio de formación para colegas y también profesionales de la salud, la educación y el arte, del cual se desprende o se despliega, vamos a usar las mismas palabras, membresía Formadores, que es una membresía de Desplegar, que bueno, ahí también Majo nos va a contar, y también nos vas a contar sobre tu proyecto audiovisual, en el que estás como directora, donde también ahí integras psicomotricidad, educación y arte. Bueno, Majo ha participado, ha dictado un montón de propuestas de capacitación en nuestro país y en el extranjero. Yo te conocí hace muchísimo, pero vía redes sociales,
y las redes sociales de antes, digamos, donde no teníamos esta Más interacción. carreta. Claro, claro, y después en el 2018 en Rosario, y bueno, Mm. después de manera virtual seguimos, bueno, he supervisado con vos mi trabajo en lo que es terapia psicomotriz con adultos, así que bueno, bienvenida. Bueno, Muchas gracias. dicho todo esto a manera de preámbulo, bueno, también lo que voy a decir es que vamos a habilitar un espacio-tiempo para preguntas, para consultas, inquietudes, reflexiones que nos quieran ir dejando en el chat. Eh, y bueno, me gustaría saber cuál fue tu punto de partida en relación a las artes del movimiento, como para explicar también qué son las artes del movimiento. Claro, con Fabri hablábamos de esto, ¿no? De que dábamos por hecho, de que la gente sabe de qué se tratan las artes del movimiento y no todo el mundo tiene por qué saberlo. Y al igual que la psicomotricidad, ¿no? Las artes del movimiento, básicamente, o dentro de las artes del movimiento están las danzas y sus distintos tipos de lenguaje, la expresión corporal, la danza teatro, la comedia musical. Eh, y yo, bueno, de chiquita empecé a tomar clases de clásico. La verdad es que nunca estuvo en mi imaginario ser bailarina. Cerca de los 20, 25, te diría que decidí formalmente, o bueno, sincerarme conmigo misma y que quería dedicarme más profesionalmente a las artes del movimiento, a la danza específicamente. Pero bueno, siempre mi formación fue de manera independiente. ¿Sí? De tanto en danza contemporánea, en afro, porque inicié haciendo afro también de adolescente, lo seguí después hacia mis 20, y después hice muchos años danza butó, que es una danza japonesa. Y de ahí creo que extraigo los conocimientos como mucho más profundos en relación al movimiento y a la danza específicamente. Tanto por mi estadía como más prolongada, como por mi intensidad, ¿no? Fue una danza en la que entrené muchos años, mucho tiempo, durante Ujú. la semana. Y bueno, y la psicomotricidad apareció en medio ya de manera más este, académica, ¿sí? Como el interés fue directo hacia ese lugar, a formarme profesionalmente dentro de ese área. Y en algún momento las dos cosas se unieron. Primero estaban, siempre digo, ¿no? Muy separadas, Ujú. y hacia mis 30 se empezaron a integrar con mayor fluidez. Pero bueno, eso, Ujú. bueno, en otras entrevistas lo recalqué mucho, ¿no? Que tiene que ver también con una integración y trabajo personal. Y después aparece lo profesional, ¿no? Como un devenir de todo ese laburo más interno. Sí, o sea que vos empezaste con las artes del movimiento, bueno, eso ya lo conozco perfectamente, pero bueno, la audiencia tal vez no. Eh, y luego de las artes del movimiento viene la psicomotricidad. Es más, vos habías pasado primero por la psicopedagogía y mirabas muy curiosa eh, a las y los estudiantes de psicomotricidad y bueno, eso también esa intuición, esa inquietud, esa curiosidad te llevó a psicomotricidad. Pero más allá de eso, te escucho y me acuerdo de autores, ¿sí? Que también hicieron un pasaje por la danza y Mm. terminaron en métodos de trabajo corporal, como es, bueno, Gerda Alexander y la eutonía, que sabemos en lo que es psicomotricidad, la psicomotricidad danesa tiene una fuerte presencia, ¿sí? De los aportes de la autonía de Gerda Alexander, ¿sí? Y bueno, está centrada en el trabajo del tono, ¿sí? Busca el tono, un equilibrio en el tono muscular, ¿sí? En lo cotidiano. De hecho, en España también hay psicomotricistas que también son eutonistas, ¿sí? Entonces, bueno, Sí, totalmente. me hiciste acordar a eso o un poco también por esta cuestión, este aspecto tuyo
de curiosidad, de querer investigar, de querer siempre proyectarte y buscar más, ¿no? De autores como un autor que seguramente lo leíste y muchos estudiantes de psicomotricidad también, que es Thérèse Bertherat, la creadora de la antigimnasia, que también Ese fue el empezó. primer libro con el que yo hice contacto en mi adolescencia, que me voló la cabeza y dije, quiero hacer esto. Ni bien terminaba la secundaria. Y también pensaba en Feldenkrais, en Moshe Feldenkrais, que también su método deriva de una experiencia personal. Eh, Haciendo un poco de retrospectiva, eh, en realidad lo que llega a mí antes de las danzas como interés es la sensopercepción. Que a los 13 años yo inicio a hacer sensopercepción, que es una técnica específica de la expresión corporal, para quienes no sepan, porque tenía problemas de columna, tenía serios problemas de columna. Entonces, bueno, un poco que caí ahí en la búsqueda de mis padres de encontrar como otros métodos alternativos a la kinesiología, a la fisiatría, y esa fue mi primera experiencia con la técnica corporal, e incluso con la discapacidad, que es después un área a la que yo me dedico porque hacía sensopercepción con un compañero que era ciego. Los dos éramos adolescentes y trabajamos con esferas. Acá tengo a mi compañera de toda la vida. Así que ahí inicia, digamos, mi trayecto dentro de las artes del movimiento sin saberlo y sin buscarlo conscientemente, ¿no? Sí. No, y esto de, a ver, recién lo dijiste, trabajaste, digamos, tu primera experiencia fue con un compañero que, bueno, tiene una discapacidad, digamos, tampoco es casual que vos después hayas elegido la carrera de educación especial, psicomotricidad, ahora estás como directora de un audiovisual donde, digamos, hay también un abordaje de la discapacidad desde lo artístico, así que eso siempre es algo que destaco de vos, esta cualidad también no solo de emprendedora que tenés de proyección, sino también de poder integrar todas tus aristas profesionales. Pero bueno, me hiciste acordar un poco a eso, a Gerda Alexander, que también venía de la danza, Gerda Alexander, de la rítmica Dalcross, y por un problema de salud, ella, bueno, después deviene todo lo que es la eutonía. Y en el caso de Thérèse Bertherat, bueno, nombramos el libro, pero sin nombrarlo. El Sí, libro te estás refiriendo al cuerpo tiene sus razones. sí, el cuerpo tiene sus razones, lo estoy mirando ahí en mi biblioteca. Sí, yo lo leí en segundo año, como para ir llevándolo a la psicomotricidad. Yo tuve en lo que es la formación terciaria que yo hice acá en Santa Fe, que era una de las tecnicaturas históricas de la Argentina. Nosotros teníamos formación personal del psicomotricista, ¿sí? En tercer y cuarto año, pero también teníamos creatividad en los primeros, en los 4 años de la carrera. Y teníamos una profesora que era Marcela Fabán, que fue una de las primeras psicomotricistas egresadas bueno, de acá de Santa Fe, y ella nos había dado en creatividad 2, El cuerpo tiene sus razones de Thérèse Bertherat, que no sé si lo estoy pronunciando bien, y bueno, contaba, ¿no es cierto?, cómo ella, digamos, a partir de una serie de problemáticas de salud que devenían de una situación personal. Ella enviudó a los 36 años, y bueno, estaba casada con un psiquiatra que había sido asesinado por un paciente, y bueno, a partir de todo eso su vida No me cambia, ¿no es acordaba la cierto? historia, Sabri. Sí. Eh, y ella, en realidad, también me hace acordar a vos porque ella primero empieza a estudiar fisioterapia y deja de estudiar fisioterapia por justamente el aspecto mecanicista o mecánico de la enseñanza. Y ahí termina en otro método, que no si voy a ser sincero, no me acuerdo el nombre, pero que se planteaba para aquella época, estamos hablando la segunda mitad, sí, principios de la segunda mitad del siglo XX, un método que se planteaba como revolucionario en el ámbito de la fisioterapia,
el cual ella después nutre de la Gestalt, de la eutonía, de la bioenergética, que hace poco estuviste en un vivo también de bioenergética, y de ahí Sí, deriva su método que, a ver, es marca registrada, hay escuelas de formación en lo que es la claro. antigimnasia. eh, Y tiene otro así que libro que es muy interesante que se llama La guarida del tigre. sí, lo conozco solamente de nombre, pero me Mirá cómo quedó siempre con, apareció Teresa. Qué lindo. Sí. siempre me quedó resonando. Eh, y bueno, ya más o menos hablamos un poco acerca de qué son las artes del movimiento y cómo vos llegaste a las artes del movimiento. Y bueno, yo ya acabo de mencionar que en mi formación terciaria como psicomotricista tuve, digamos, estos contenidos teóricos, al menos una introducción, ¿no es cierto?, en lo que fue mi formación de base. ¿Vos qué pensás respecto de las artes del movimiento en la formación profesional de los psicomotricistas? Ok, qué buena pregunta. Ujú. Muchas veces me preguntan también lo que opino de, por ejemplo, el yoga dentro de la formación del psicomotricista. Yo contesto que me parece que está buenísimo y es súper nutricio que los estudiantes de psicomotricidad y los egresados en psicomotricidad Ujú. se formen en técnicas corporales. Si te gusta más el yoga porque resonás con el yoga, será el yoga. Si es la autonía, autonía. Si es autonía y yoga, autonía y yoga. Si son las artes del movimiento y va por ahí, cada uno tendrá que ir encontrando cuál es su interés y cuál es su perfil, ¿no? Cómo quiere también ir Ujú. armando su perfil profesional. Eh, pero a la hora de trabajar tenemos que tener muy claro cuál es el encuadre de la psicomotricidad, para no perdernos y desdibujar ese encuadre que es tan importante que esté claro, porque es Ujú. específico. Ujú. Entonces, podemos tomar recursos y elementos de las artes del movimiento, ahora puedo nombrar un poquito más de eso, pero siempre con la claridad de cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Para qué estoy utilizando ese recurso de tal técnica? ¿Cuál es el método? ¿Sí? ¿Cuál es mi método? ¿Para qué lo estoy implementando? Y bueno, ¿y cuál va a ser la meta? ¿Cuál va a ser el objetivo? Eso preserva para mí el encuadre de la psicomotricidad, el encuadre psicomotor. Ujú. Preserva nuestro trabajo. Después, si yo quiero dar clases de danza, doy clases de danza. Y además soy psicomotricista, pero dentro de un encuadre artístico, ¿no? Esto está claro. Ujú. Y educativo. Pero si quiero hacer terapia e incluir elementos, claro que puedo incluir elementos. No por eso me considero artista, no por eso me considero autonista, no por eso me considero profesor de Feldenkrais. Ujú. Estoy hablando de mi majo, ¿no? En lo personal, porque también soy artista, pero digo, no porque utilicemos recursos de otras técnicas, somos especialistas en eso. Digo, la formación de autonista son 4 años, Ujú. ¿no? Sí, Todo mi respeto para los autonistas. sí. Bueno, y lo mismo con tantas otras técnicas. Ni hablar de las artes del movimiento, que son carreras universitarias. Y después, a ver, las artes del movimiento se nutren de la psicomotricidad y también tienen efectos terapéuticos, ¿sí? Ujú. Y esta es la distinción que hago siempre. Si voy a una clase de danza durante un año, posiblemente tenga efectos terapéuticos sobre mí. Pero eso no significa que es una terapia, porque esa no es su búsqueda, no es su objetivo, no es su método. Y lo Ujú. mismo sucede con la psicomotricidad, que utiliza recursos artísticos y pueden desarrollar habilidades artísticas en la persona que está haciendo el tratamiento. Pero ese no es Ujú. el objetivo. El objetivo es la cura o mejor, la mejora de la calidad de vida de esa persona. Claro. Entonces, ambas disciplinas o ambos campos se pueden nutrir siempre y cuando esté el encuadre bien claro.
Tanto para uno, bueno, si está pues, claro para uno, va a estar claro para la persona que tome la clase o que tome el tratamiento. Sí, sí, yo comparto lo que decís, esto del encuadre y bueno, los objetivos, ¿no es cierto? No es lo mismo el objetivo de la psicomotricidad, a ver, hablo de la terapia psicomotriz con adultos porque los dos trabajamos con ese perfil poblacional, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, a ver, en, en cuanto a la elección, digamos, de lo que es el mediador en Mm. psicomotricidad, digamos, no es una elección que sea al azar, ¿sí? O por intuición. Más allá de que por ahí nosotros somos bastante, a ver, y llegamos a la psicomotricidad por intuición. Yo cuando vi que en el plan de estudios estaba la materia creatividad, en gran parte eso me llevó a mí a, a querer estudiar psicomotricidad. Psicomotricidad, yo venía de muchos años, de más de 10 años de estudiar piano, ¿sí? Entonces, bueno, eso, bueno, había también una cuestión artística ahí que estaba dando vuelta y bueno, otras carreras, ¿no es cierto?, del mismo campo no me cerraban y bueno, psicomotricidad por ese lado me atraía. Eh, pero bueno, tener bien en claro esto que vos decís, a ver, en Brasil, por ejemplo, utilizan el capoeira como un mediador, ¿sí? Mirá, no Los sabía. abordajes. En Francia utilizan el esgrima, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tiene una significación a nivel sociocultural muy, muy importante. Mm. Yo conocí hace un par de años una colega en Uruguay, ¿sí? Ella trabajaba con adultos mayores que tenían diagnóstico de Parkinson y ella trabajaba con recursos técnicos, en palabras de Alejandra Papandrea, que es una colega argentina que trabaja en lo que es campo adulto, trabajaba con recursos técnicos del tango. ¿Pero por qué? Porque el grupo de pacientes era si mal no recuerdo, era en una residencia gerontológica. El grupo de pacientes todos habían pasado por la danza, por el tango, más precisamente, y ella también era bailarina de tango. Entonces, digamos, Sumado. sí, era coherente, digamos. Por eso, a mí siempre me quedó muy presente en un texto de Papandrea que habla de que nosotros como psicomotricistas tenemos que transitar las técnicas corporales y también estar atentos a los efectos de estas técnicas corporales en nosotros, y no todas las técnicas se van a volver recursos técnicos, y no todos los recursos técnicos van a ser aplicables para todas las personas o grupos, ¿sí? Yo que trabajo en lo que es el ámbito empresarial, ¿sí? Utilizo recursos técnicos de la eutonía. He tomado algunos workshops intensivos de eutonía o sensopercepción, pero tal vez con un equipo de docentes, el mediador a elegir no sea ese, ¿sí? Porque es otro perfil de población, ¿sí? Tal vez Exacto. utilice recursos técnicos de la expresión corporal, por ejemplo. Así que me parece que Bueno, ahí va por nombraste ese un lado. área que nutre un montón, perdón, te interrumpí, me ¿Sí? parece. No, 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 para nada. Que mencionaste la expresión corporal y yo trabajo en un profesorado de expresión corporal doy dos ahí materias. Entonces, eh, a ver, y a veces me preguntan, ¿no? Bueno, ¿en qué se tocan con la psicomotricidad? Porque son muy similares en muchas cosas. Comparten el objeto de estudio, comparten el cuerpo, el gesto, la expresividad, ¿sí? Que son objetos de estudio. Eh, pero el objetivo para la expresión corporal va a ser un objetivo artístico o de transmisión cultural, ¿sí? Dentro de la escuela, por supuesto, tiene que ver con la transmisión de la cultura. Y el de la psicomotricidad también puede ser educativo, pero con otro propósito, que es el preventivo o el acompañamiento de procesos cognitivos o terapéutico. Entonces, hay objetivos, perdón, hay un objeto u objetos en común con la expresión corporal, pero el objetivo es distinto.
Ahora, también hay técnicas y procedimientos que se tocan con la expresión corporal, Ujú, porque en psicomotricidad se hace sensopercepción. Pero el método, que tiene que ver con esto que estabas diciendo vos, es otro. El dispositivo es otro. O sea, sería, bueno, compartimos procedimientos, compartimos técnicas, pero el mapa que trazamos es otro, porque podemos estar en el mismo punto de partida, pero el punto de llegada es otro. ujú, Y eso es lo que preserva el trabajo de los dos campos, ¿no? A mi ujú. modo de ver, siempre es como una apreciación súper personal. Sí, pasa que siempre encontramos puntos de encuentro con profesionales de, bueno, de las artes del movimiento o de otros campos que se han especializado en determinados métodos que, por ejemplo, trabajan con el cuerpo. A ver, voy a dar otro ejemplo. Vos hablaste de la sensopercepción, ¿sí? Yo conozco profesionales de otras áreas que, por ejemplo, se han formado en mindfulness. Mm, Está muy en auge la práctica de mindfulness. Hay mucha investigación al respecto de los beneficios o efectos terapéuticos del mindfulness. Todo empezó bueno, en Estados Unidos con investigaciones ligadas al estrés, ¿sí? Pero ahora, bueno, mm, hay, bueno, numerosos centros sí, universidades con equipos de investigación que han llevado, ¿no es cierto?, estudios eh, con otras poblaciones. Y de hecho hay psicomotricistas que también se están formando en mindfulness. Y esto que vos decías, hago psicomotricidad y tomo recursos técnicos del mindfulness porque hice la formación, porque transité la experiencia. A ver, vos tenés una maestría en técnicas corporales integradas, o sea que hay un fundamento teórico y un lineamiento metodológico importante. Y por otro lado, puedo hacer mindfulness, ¿no es cierto? Que tampoco está mal, es lo que vos decías al principio, o sea, puedo hacer psicomotricidad y tomo recursos de las artes del movimiento, de la danza, y también puedo hacer danza porque, bueno, está en tu formación, digamos, vos hiciste las dos carreras y sabés diferenciar objetivos y encuadre de uno de la otra. ¿Qué le yo no recomendarías podría a... dividirme. No, eh, ¿qué le recomendás a un estudiante o colega? Puede ser un colega recién salido del cascarón o ya con varios años que quiera proyectarse en lo que son las artes del movimiento. Yo a mis estudiantes en San Luis, por ejemplo, les recomiendo mucho esto de hacer una especialización, una maestría, un estudio de posgrado, ¿no es cierto? Y bueno, vos tenés justamente posgrado hecho en técnicas corporales. En técnicas corporales y uno a medio hacer en la Universidad de La Plata especialización en danza, que fue muy hermoso también, pero bueno, no lo terminé ese posgrado. ¿Qué le diría en relación a la formación? Sí, alguien que quiera introducirse, ¿no es cierto?, en lo que son las artes del movimiento, empezar un recorrido en las mismas y con esta finalidad, ¿no es cierto?, de incorporar recursos técnicos para el abordaje psicomotor con adultos. Y sí, a mí me parece que es necesario, que hay que hacerlo. O sea, que es un deber. Después cada uno elige, ¿no? Pero a mi modo de ver como trabajadores del cuerpo, trabajadores corporales, también me gusta llamarnos así, es un deber seguir formándose en cualquier lenguaje artístico o técnica corporal. Eh, Fundamentalmente porque nuestro cerebro es, es vago, ¿sí? Es vago. Entonces tiende al anquilosamiento, si no lo interpelo, no lo impulsa a reflexionar, a hacer cosas que no le gustan mucho, ¿sí? Entonces,
necesariamente para poder acompañar a otros, necesitamos primero acompañarnos a nosotros mismos. Es por ahí muy obvio lo que estoy diciendo, pero en el sentido de movilizarnos, ¿sí? De llevarnos a lugares incómodos, de ponernos más en riesgo, porque es la única forma también de salir de los hábitos y de los patrones conocidos. O sea, nuestro cerebro va a salir de ese estado mecánico y de quietud o automatismo al que tiende si lo movilizo y lo llevo a un estado de incomodidad. Pero como también nos gusta el placer y no queremos sufrir, bueno, ¿cómo podemos incomodarnos dentro de un espacio, de un universo que pueda ser poético, que me nutra, que me formen conocimientos, que también sea puente para trabajar con otros? Pero creo que tenemos que estar constantemente moviéndonos para que se mueva acá y se generen otros mapas. Si no, se duerme. Esa es la tendencia de nuestro sistema nervioso central. Y así con todo el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de una chica que es profesora de danzas clásicas y españolas. Bueno, vos pasaste, Majo, por la danza clásica, la danza Sí, jazz, de chiquita y contemporánea. de grande. Eh, yo tuve un paso así como muy fugaz por la danza contemporánea, muy casualmente a partir de una serie de encuentros que tuve con vos, así que algo ahí tuviste que ver. Hiciste la Eh, tarea. sí, me encantó. Me encantó y, bueno, lo voy a compartir. Hice un proceso de supervisión hace algunos años con María José, eh, con, estaba trabajando con una paciente adulta y la cuestión de la danza, vamos a decir, afloraba a lo largo de las sesiones y bueno, yo quise, bueno, tomar algunas clases de danza contemporánea, lo cual era un gran desafío para mí. Y la verdad que esto que vos decís, ¿no? De la incomodidad, pero también pero también del disfrute, porque la verdad que yo lo disfruté. De hecho, hice varios amigos y amigas. La verdad que el recuerdo que tengo es de que más allá de adquirir recursos, herramientas para mi rol, ¿no es cierto? Esto que vos decís de que mi cerebro funcionaba diferente. Había un antes y un después eh, en las clases. La verdad que me encantó. ¿Sabes qué es Eh, lo importante ahí para mí? Que sea un espacio lúdico, porque las resistencias van a aparecer, ¿no? Que me da vergüenza, o que me da fiaca, que no me quiero mover, ¿no? Todo lo que empieza a aparecer cuando llego a un espacio nuevo, donde hay un código que tengo que aprender, donde me tengo que relacionar con gente nueva. Pero me parece que el que esté atravesado por lo lúdico, esa actividad, es clave. Porque de esa manera también el cerebro aprende de otra forma, ¿sí? sí. Eh, y algo más quería decirte, pero bueno, ya me olvidé, ahora cuando aparezca te lo comparto. No, a mí lo que me pasó, yo fui con una amiga a la que llevé, y cuando, digamos, la llevo a la primer clase, yo averigué enseguida dónde podía ser, me quedaba cerca, bueno, demás. Eh, Me entero que mi amiga durante muchos años había hecho contemporáneo. Y cuando entramos, me dice, ay, ustedes son los nuevos, me dice, pónganse acá delante de todo. Yo, ay, Dios, quiero salir de acá. Y la verdad que siempre no me sentí observado, digamos, porque la verdad, los chicos ya tenían toda una coreografía armada. Yo creo que tuve toda la hora y media para aprenderme la primera parte de la coreografía. Siempre me sentí incluido en el grupo, integrado, me sentí acompañado, ¿sí? Era como que, bueno, esto que vos decís, ¿no es cierto?, de lo lúdico. La verdad que me encantó. Bueno, y acá todo esto vino porque una chica preguntó dónde estudiar psicomotricidad. Ella viene de las danzas y le gustaría eh,
hacer la carrera de psicomotricidad. Bueno, hay diferentes Hay formaciones, varios. no sé de dónde es, dónde sos, Juli, Hay pero algo bueno, hay que, formaciones. hay algo que, ahora podemos mencionar los lugares, o que nos escriban por privado, porque bueno, hay Ujú. cantidad. Uchis, se me fue de vuelta. De lo lúdico y de esto, los aspectos, volviendo un poco a tu pregunta de qué le diría a alguien que está saliendo de la carrera. Hay muchos conocimientos que nos llevamos de la carrera de psicomotricidad que requieren de ser procesados e internalizados y apropiados con la puesta en juego del cuerpo, o sea, desde la fisicalidad. Y que a veces eso en las formaciones termina siendo un poco precario por la carga horaria, básicamente, de que a veces las formaciones o no están en todos los años, las formaciones corporales, que son las prácticas, o Ujú. tienen menos carga que otras materias, o solamente se dan en los 2 primeros años. Entonces, yo me he encontrado eso sobre todo en los últimos años de algunas formaciones o de los seminarios que doy, que vienen muchos psicomotricistas, que bueno, hay como una especie de ausencia o no sé si llamar, hay algunas cosas sí que se ven ausentes y otras que hay que trabajarlas mucho más, pero desde la fisicalidad, desde poner el cuerpo en juego. Cuestiones que tienen que ver con la diferenciación, con la coordinación, con las velocidades, la lateralidad, cosas muy específicas de la psicomotricidad que tienen que ver con los parámetros, eh, donde somos muy poco expuestos en eso. Y después lo trabajamos con otras personas, pero me parece que la empatía la podemos desarrollar mucho más si primero ponemos el cuerpo, ¿no? Y vemos, bueno, ¿qué pasa cuando tengo que diferenciar en una misma praxia, no sé, 2, 3 movimientos, ¿sí? 3 movimientos distintos con distintas partes del cuerpo. Bueno, hay un montón de cosas que hay que seguir desarrollando y Ujú. profundizando. Y que aparte después se vuelven habilidades, pero que si las dejas de ejercitar, de entrenar, también se pierden. Tenés que después recuperarlas. Ujú. Eso no me parece menor. A mí me da, a ver, para mí es muy importante ese aspecto de la psicomotricidad y de la formación y de la mirada del psicomotricista. Lo funcional y lo instrumental. Ujú. Eh, no porque solamente me vuelca a esa dimensión, pero no o sea, la conozco, no quiero desconocerla, y me parece que hay que seguir investigando ahí, porque hay mucho de la dimensión psicológica, de lo emocional afectivo, tenemos mucho eso, pero me parece que todavía hay que hacer más foco en lo funcional, en lo instrumental, en lo anatómico, en lo biomecánico, Ujú. porque a veces no, eso siempre está en juego, más o menos, Ujú. pero no lo puedo no conocer. Bien. Eh, Eso justo te iba a preguntar, digamos, qué temáticas o qué temas en relación a eso que estamos hablando. Además, vos sos profesora en lo que es la formación corporal en centros de formación de nuestro país. eh, y de hecho, yo que estoy dando clases en la FAPSI UNSL, hay muchos trabajos integradores finales que están orientados a lo que es la formación corporal personal del psicomotricista. mm, Entonces, que me parece que está bueno que las primeras investigaciones, ¿no es cierto?, de estas casas de totalmente, estudios se centren en lo que es la formación corporal. re. Eh, Eso te iba a preguntar, ¿qué temas vos, inherentes a esto que yo planteo, vos considerás que son necesarios o importantes para estudiar o investigar en psicomotricidad? Eh, valorizar las neurociencias,
no para volvernos organicistas, Ujú, ni tener una mirada eh, biomédica ujú, necesariamente, sino que hay muchas investigaciones actuales, y no tan actuales, pero que recién ahora se le dan importancia, que son muy importantes para nuestro trabajo, nuestra tarea, y que a veces el tener esa información nos facilita muchas otras cosas que cuando no las sabemos y no las tenemos a mano, ujú, pero a veces esa información a veces no llega en la universidad. Muchas veces sí, porque hay algún profesor interesado en eso, y a veces no. Entonces ahí hay que proveerse de esos conocimientos por fuera. Y bueno, es que la universidad tampoco te da todo. ujú, Convengamos que no, y hay mejores formaciones y otras que no son tan buenas o que son más mediocres. Eso pasa en todos los lugares del mundo. ujú, Entonces me parece que el darle más espacio a las neurociencias es algo muy importante dentro de la formación del psicomotricista, al igual que la formación en la biomecánica del cuerpo. ujú. Para quienes no son psicomotricistas o quienes son psicomotricistas pero no han tenido como esta perspectiva o esta mirada sobre la psicomotricidad, pensamos al cuerpo como una unidad y básicamente, algo así como muy básico, esa unidad está contemplada, configurada por tres grandes subsistemas. Y ahora voy a eso, vuelvo a la pregunta. Funcional instrumental, cognitivo práctico y emocional afectivo. Entonces, cuando hay una alteración psicomotriz, este gran sistema se desorganiza, ¿sí? Entonces yo tengo que saber, esa es la complejidad de la psicomotricidad, que yo tengo que saber sobre lo emocional y sobre lo afectivo, sobre lo cognitivo y lo práctico. O sea, ahí entran también las funciones psicológicas superiores, ¿no? Y tengo que saber sobre el instrumental funcional, o sea, tengo que saber cómo funciona, ¿sí?, el sistema físico, cómo funciona el sistema respiratorio, el sistema muscular, la fascia, que es tan importante, también saber cómo funciona, y así puedo nombrar un montón. Entonces, tengo que saber de esas tres dimensiones, porque cuando hay una alteración, los signos se van a dar más en una dimensión que en otra, y voy a tener que elegir cómo hacer la intervención. Pero no puedo desconocer Ujú, de qué se trata el otro subsistema, porque, bueno, yo me voy a volcar más al aspecto psicológico, porque no somos claro. psicólogos, tenemos que contemplar toda esa unidad. Entonces me parece que una de las patas tal vez más flojas o sobre las que habría que para mí hacer más fuerza y resistencia es en la instrumental y en la funcional, que a veces está muy desvalorizada porque se piensa el trabajo en ese lugar desde la rehabilitación y no necesariamente tiene que ser desde la rehabilitación cuando hago foco en lo funcional y en lo instrumental. Exacto. Sí, o por ahí se confunde. A mí me pasa que yo como que por ahí soy medio bicho raro en la psicomotricidad, porque trabajo con una población con la que y en un ámbito en el que no muchos se desempeñan, que es el ámbito de la rehabilitación neurológica, con Mm, adultos. Entonces surge esto de, bueno, pero nosotros no hacemos rehabilitación, no, ya sé que no hacemos rehabilitación, que nosotros habilitamos, ¿sí? Pero nos podemos desempeñar en instituciones que se dedican a la rehabilitación neurológica, ¿sí? Obviamente hay profesionales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, digo, terapistas ocupacionales y kinesiólogos, por ahí son los profesionales que son las instituciones en las que hay una impronta fuerte de estas dos áreas, ¿no es cierto? mm. Pero la psicomotricidad puede estar presente. De hecho, yo trabajo en uno acá en Santa Fe de mucho renombre. Y bueno, está presente como un área más, Totalmente. tanto en el área de niños como en el área de adultos, ¿sí? Y no rehabilita, somos cuatro en lo que es, somos cuatro psicomotricistas y no hacemos rehabilitación, ¿sí? Pero Es que ahí trabajamos está, en una... puede tener efectos rehabilitatorios. Puede haber efectos que tengan que ver con la rehabilitación. ¿Sí? Volvemos como, bueno, las artes del movimiento
y los efectos terapéuticos. Claro que hay algo que se puede rehabilitar, totalmente, porque estás trabajando la terapéutica en pos de la cura, pero no es Sí. un método rehabilitatorio, trabajás con Vos sabés otro que, método, con otro dispositivo. vos- vos sabés que una vez en un encuentro que tuvimos, ¿sí? Eh, hicimos, bueno, una exposición de un trabajo realizado con un grupo de pacientes y, bueno, detallando, bueno, cuestiones bien específicas de lo psicomotor. Y un compañero, sí, un profesional de otra área, que era el área de kinesiología, dijo, me parece súper interesante, yo en mi formación no, digamos, tuve psicomotricidad, en neurodesarrollo y psicomotricidad era la materia, pero me la daba un colega, me dice, no conocí la psicomotricidad desde esta perspectiva que ustedes están planteando. Y agrego a todo lo que ustedes han mencionado, cuántas cadenas musculares trabajaron, ¿no es cierto? Y nuestras intervenciones no pasaban por las cadenas musculares. Es lo que vos decís, tenían efectos en las cadenas musculares, ¿sí? Pero no pasaban por las cadenas musculares. Tenían que ver con una movilización psicológica, cognitiva, emocional de los pacientes, ¿sí? Pacientes neurológicos donde, bueno, daría para otro vivo hablar del cuerpo del paciente neurológico. Pero bueno, esto que vos decís, ¿no es cierto? De los efectos. Mira, justo acá está Sergio, que es kinesiólogo. Sergio dice, si se profundiza en las neurociencias, el psicomotrista es fundamental, falta conocer más la profesión. Comparte Sergio. Después había otro Bueno, el comentario otro más. día vos Ajá. mencionaste en un grupo de WhatsApp en el que estamos juntos, eh, ¿Cuál de todos? citaste a Nazaret Castellanos, Yo. y sí, mandaste un video de Nazaret Castellanos. ¿Nazaret Eh, Castellanos, eh? la psicóloga Sí, española. sí. Sí, voy a ser sincero, lo mandé yo, sí, porque me encantó. Y no vi nada. No, sí, no, lo vi, me quedé ahí como nene que le dicen que va a ir a Disney. Y me lo había pasado una compañera de trabajo que está conectada, que es Luciana Braja, que es psicóloga, ¿sí? Trabaja conmigo. Ella fue la que me lo pasó. Yo se lo compartí, bueno, a varios colegas y amigos. Bueno, ella es una neurocientífica que dice que la danza protege contra la enfermedad de Alzheimer. Ahí tenés, ¿no? Y aparte baja la información de un modo súper simple, didáctico. La recomiendo mucho, Ujú. leerla, ver sus videos. Habla en un momento de esa protección que otorga la danza para ese tipo de enfermedades como el Alzheimer. Sí, sí, sí. Majo, bueno, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Nos querés contar acerca de este proyecto audiovisual en el que estás como directora? Mira, acá Bueno, justo leo un comentario de mi amigo Chipolone, que dice la danza neuroprotector. de los actores. Bueno, Martín, que es de psicopedagogo y también es bailarín. Eh, Quisiera ver el nombre de ella para ver sus videos, dice Mari. Bueno, ahora lo vamos a pasar. Es Nazaret Nazaret Castellana. Ajá. Castellanos. Bien, no me acuerdo si había otro comentario más. Eh, Eh, pero bueno, mientras, si querés, anda contándonos acerca de este proyecto Antes de hablar audiovisual. del video, que voy a hablar del video porque tengo muchas ganas de contar sobre eso, tal vez nos esté viendo, escuchando gente de Santa Fe y Rosario, y quiero contarles que en septiembre voy a estar allá, que hace un montón que quería ir a Rosario. Voy a estar en Temporánea, que es la misma sala en la que di el seminario en el 2018, así que bueno, y está colaborando Sol Marcilla, que es una alumna de allá, por si quieren hacer consultas, el 10 de septiembre. Bien, Bien. pasa un chivo. Agrego algo antes que sigas. Este vivo, para los que no nos pueden acompañar, va a quedar grabado y voy a dejar abajo los perfiles de Majo y bueno, de Desplegar Psicomotricidad
psicomotricidad y de membresía formadores para que, bueno, sigan conociendo su trabajo, la sigan y, bueno, alguno puede de última irse hasta Rosario y tomar su próxima propuesta de formación. Bueno, dale, te dejo hablar a vos ahora. Bueno, hablando de mi parte artística, el otro día conversaba con Fabri de un proyecto que reúne las tres áreas, mis tres patas disciplinares, la psicomotricidad, la artística y la docencia en el espacio de diversidad funcional, de discapacidad. Y desde hace 2 años estamos haciendo un cortometraje con una bailarina, alumna, exalumna en este momento, bueno, no está siendo alumna, sino que está siendo intérprete del proyecto, que le mando un abrazo enorme a Roxana Loiza, que es de la ciudad de La Plata, y ella en el 2019, bueno, se hizo una operación donde le amputaron su pierna izquierda, y bueno, y a mí me conmovió mucho su historia, su tránsito por la enfermedad, la cirugía, después siguió tomando clases conmigo, y el modo en que encaró su situación y su condición física me motivó mucho, y entonces, bueno, craneando qué es lo que quiero hacer, sé que es algo artístico, no necesariamente documental, la convoco y convoco también a Malena Giaquinta, que es una amiga coreógrafa, y bueno, y determinamos, llegamos a la conclusión de que lo mejor iba a ser un video danza, así que espero que el próximo año eso ya esté para compartirles en las pantallas. La intérprete es Rox, y bueno, y ahí de alguna manera me interesa revalorizar la lucha del colectivo de las personas con diversidad funcional desde un lugar poético y poder hablar también de la potencia que tiene una condición física tan particular como es la pérdida de una pierna, ¿no? Me interesa mucho eso, hablar de lo que sí, de toda la potencia que hay en un cuerpo, en una corporalidad en esas condiciones, más que en lo que no. O en lo que haría falta que. Bueno, ahí está la poesía de por medio, ¿no? Ahí nos salva la poesía siempre para hablar de estas cosas. Y algo que no, bueno, acá está Mari Manacero, otra compañera, gracias a mis compañeras y compañeros de trabajo, que siempre me acompañan y quien me han ayudado a que el área de psicomotricidad crezca, ¿sí? En la institución en la cual me desempeño, lo cual, bueno, estoy más que feliz, ¿no es cierto? En relación a esto que vos decías de la diversidad funcional, vos también tenés un escrito sobre diversidad funcional. Tenés dos... Escribimos con la circular, sí, con otras 2 colegas hay un artículo. La circular Transfem es una revista que hacemos con otras colegas, con tantas otras colegas que lo pueden encontrar en Instagram, y ahí descargar la revista y está ese artículo. Sí, diversidad funcional y psicomotricidad. Bien, Gracias por recordarlo. No, y también, bueno, tenés otro artículo que está en la revista de psicomotricidad.com, que es sobre sistema tónico-postural. Así que, además de ser docente, psicomotricista, bailarina, profesora de educación física, también sos escritora. Sí, me encantaría escribir mucho más. Tengo un montón de borradores y papelitos. Ya va a salir el próximo. O un libro también. Y también alambro terrenos. Ahora me estoy yendo a Córdoba a alambrar el terreno. Bueno, era esto, ¿no es cierto?, de mencionar, bueno, tus perfiles, desplegar psicomotricidad y formadores membresía, no sé si lo estoy diciendo bien, o es membresía formadores. El año pasado se llamaba Membresía Formadores y este año se llama Desplegar Formación Integral en Psicomotricidad. Son 7 meses de formación con cursos, seminarios y charlas, conversatorios. Bien, y esto es algo también me parece
importante a mencionar el tema de la tecnología digital. Yo celebro, ¿no es cierto?, que la tecnología digital nos haya reunido hoy, que, bueno, me permite esto, ¿no?, conocer colegas de otros lugares del país o del mundo, con los cuales puedo compartir, reflexionar, o también crear, sí, y construir. Digo, a ver, somos un grupito con la Vane de Mar, con la que estamos siempre intercambiando. Pero vos, digamos, tomando palabras de Rui Martins, que es un autor que para mí, bueno, yo lo tengo hasta arriba, a Rui Martins, es un autor de Portugal, es ex presidente del Fórum Europeo de Psicomotricidad. Él habla mucho acerca de la tecnología digital y la psicomotricidad, y así como hay autores que hablan de esto de la importancia de bueno, tomar contenidos teóricos de las neurociencias para fundamentar nuestro hacer profesional, él habla de, bueno, tomar herramientas, ¿no es cierto? Tomar la tecnología digital como un mediador, ¿sí? Como una aliada. Y de hecho, vos fuiste, como siempre, pionera en las propuestas de formación corporal a través de las pantallas. En la época que empezó la pandemia del COVID, vos transformaste, se desplegó, digamos, se manifestó esto que estaba oculto, que era esta propuesta virtual, sincrónica, ¿sí? En donde el campo perceptivo es diferente, aparecen un montón de cosas, ¿no es cierto?, en relación a eso que hablábamos antes, de la comodidad, la incomodidad, ¿sí? ¿Qué opinión, como para ir cerrando, tenés acerca de esto de las tecnologías digitales, ¿sí?, y la psicomotricidad? Hay gente que ya como está, que... las tecnologías ya están. Hay gente que dice que les da ahí con un caño las tecnologías digitales, porque bueno, es como que nos vamos a transformar en unos cyborgs dentro de poco, y hay gente Ya que no. somos cyborgs. Ya lo estamos siendo, hagámonos cargo. Solo que aquí en Argentina no tenemos el dinero suficiente para la nanotecnología, pero en cualquier momento va a llegar. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con la tecnología? Yo diría, más que sí o no, ¿sí? ¿Qué hacemos? Yo digo, sí, acepto, ya está acá entre nosotros y facilita un montón de cosas. Si vos me decís solo la tecnología, no sé, a mí me han preguntado muchas veces, ¿dónde me formo virtualmente en psicomotricidad? Y yo no recomendaría ninguna formación sola, que sea solo online en psicomotricidad. Si vos me decís contaduría, bueno, pero psicomotricidad, no. Si es un híbrido, bueno, sí, puede ser un híbrido. Solo virtual, no lo aconsejo para nada. Me parece que lo híbrido ya está súper instalado, va a seguir siendo, entonces en vez de pelearnos con eso, es bueno, cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Y sí, y todo nos lleva a hábitos, porque somos seres de hábito. Entonces, el tema es cómo seguir interpelándonos en ese híbrido. Si va a ser solo digital o solo online, y va a haber algo, por ejemplo, en relación al sentido de la mirada, que va a quedar sumamente limitado, sumamente limitado. Y eso restringe otras cosas, no es solo el sentido aislado, es la percepción que empiezo a tener del mundo. ¿Cómo amplifico esa percepción? Y estando en una sala con otros cuerpos. Ahora, ¿que esto me facilita un montón de otras cosas? Sí, totalmente. Sí, más que pelear, yo digo, emplear el tiempo en ver estrategias, ¿no? Empezar en pensar estrategias. Me acuerdo que en abril del 2020, cuando saqué los seminarios, mucha gente decía, no, horror, formación corporal virtual, horror. Bueno, tuvimos 2 años de encierro casi, y la verdad que las devoluciones que tuve fueron increíbles, fueron hermosas. Sí. Y les creo, o sea, son genuinas, vi los procesos detrás de la pantalla.
pero bueno, no vamos a vivir de ese modo de aquí en adelante, hacer formación corporal solo de esa forma. Claramente no. Sí, yo pienso que las tecnologías digitales nos desafiaron y nos desafían. Y agrego a esto que vos decís, así como hablamos de la importancia de la formación corporal en la formación profesional del psicomotricista, también la formación en estas técnicas corporales, artes del movimiento, ¿no es cierto? Como para tomar recursos, ¿sí? Teniendo bien en claro que los objetivos, los encuadres son diferentes. La otra vez hablábamos con Chipoloni, que está acá presentes, esto de las competencias y de las incumbencias, tener bien en claro cuáles son las competencias e incumbencias del psicomotricista, ¿sí? Que en su formación profesional o su formación continua ha pasado en este caso por las artes del movimiento, que es el tema que hoy nos convoca. Pero además de eso, yo agregaría, por ejemplo, contenido sobre tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? O tecnologías de la información y la comunicación en salud, por ejemplo, o esto de que hablábamos al principio, que vos hablabas de los sistemas, de lo que es, que en parte lo conocí por vos, en realidad lo conocí hace muchos años, pero como que no le di importancia, con vos le empecé a dar más, realmente le empecé a dar importancia todo lo que aporta la PINE, la psicoinmunoneuroendocrinología, ¿sí? Es un paradigma que complementa y que nos aporta muchos conocimientos teóricos como para fundamentar nuestras intervenciones psicomotrices terapéuticas y preventivas, ¿sí? Sobre todo ahora. Sí. Escribe alguien de Uruguay, y que en Uruguay hay una representante de la PYME muy importante que es Margarita Dubourdiez, la tienen a ella, así que pueden leerla también. Sí. Sí, que de hecho hay una formación acá en Argentina donde Margarita forma parte, digamos, sí. No sé si será presencial o virtual, pero sé que hasta hace un tiempo. No sé ahora cómo será. Bueno, Majo, no sé si hay algo más que quisieras agregar, algo que se nos esté escapando. No, creo que hicimos un ping-pong interesante, pasamos por todo. No, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo más, bueno, nos saludan por... Siempre es lindo recibir también algunas inquietudes. Felicitaciones de parte de Sergio Pontón, talentosa Majo, dice acá Flash Dance Ceci. Hola Ceci, compadre. Pau, hermosa charla de Juli Torres, gracias por su tiempo, que agregó que era de Tucumán. Sé que en Tucumán hay formaciones terciarias, ¿sí? Sí. Se preguntó dónde estudiar. Bueno, y agradecer a todos nuestros conocidos, conocidas, amigues que nos acompañaron. Y bueno, agradecerte a vos por este encuentro. Ojalá que vengan otros más y con diferentes temáticas también y diferentes cosas. Así que, bueno, agradecerte, sabes que te aprecio mucho. Gracias, yo también, bueno, Fabri, gracias por el espacio y a todos ahí que están del otro lado, gracias. Bueno, gracias a la gente que nos acompañó. Como dije, esto va a quedar guardado. Van a quedar todos los perfiles de Majo para que la sigan y conozcan su trabajo. Y bueno, será hasta la próxima. Abrazo enorme, abrazo para todo Santa Fe también. Chau, chi. Acá está Jessy, abrazo. Bueno, nos vemos, Majo. Chau, Jessy. Chau, chau. Adiós, chau.